Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es viernes 23 de agosto de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Trabajadores del Poder Judicial mantienen paro en rechazo a la reforma judicial que pone fin a la carrera judicial. Reforma judicial atenta contra la división de poderes y somete al Poder Judicial, advierten juzgadores. La Sala Regional Especializada impuso sanciones a diversas personas por violar la veda electoral. Vámonos con las noticias. Ante la falta de instancias nacionales para defender la independencia judicial, más de 1,000 juzgadores activan la instancia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El próximo lunes, los magistrados federales Michel Franco González y Rogelio Alanís García entregarán un documento ante dicha comisión en su sede en Washington y ofrecerán una conferencia de prensa para explicar el contenido de la iniciativa que propone elegir mediante voto popular a todas las personas juzgadoras con el fin de acabar con la independencia judicial. Por otro lado, se dio a conocer que integrantes de la JUFET sostuvieron una reunión virtual con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quienes explicaron el avance de la reforma judicial y la nula disposición de los legisladores a la negociación. Hicieron notar que han aumentado los ataques y amenazas en contra de la judicatura ante la decisión de suspender labores como medida para defender la división de poderes y de rechazo a la reforma, lo que viola diversas convenciones. La JUFET también dio a conocer que integró el comité de diálogo que encabeza su dirigente nacional, la jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez, quien es acompañada por 6 magistradas y magistrados. Dicho comité busca entablar negociaciones con los legisladores que dictaminarán la iniciativa de reforma al Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal explicó que es necesario el contrapeso al poder que proporcionan los jueces federales, ya que equilibran la convivencia social, hacen valer la Constitución y las leyes, además de que protegen los derechos humanos que pueden ser violados por los otros poderes de la Unión. Asimismo, mantienen el Estado de Derecho y garantizan el principio de igualdad para todas las personas. Lo anterior es parte del cuadernillo El Poder Judicial Ilustrado, que con sencillas gráficas y cartones elaborados por caricaturistas explica los aspectos clave del Poder Judicial, como la independencia judicial, los derechos humanos tutelados, la función de las y los juzgadores y del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. Puede consultarlo en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal. La propuesta de reforma al Poder Judicial es motivo de alarma porque está modificando la estructura del Estado mexicano. Así lo señaló el magistrado de circuito Luis Vega Ramírez al participar en la tercera sesión de la consulta sobre la reforma al Poder Judicial que organizó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta propuesta de reforma daña, afecta, elimina la división de poderes. Va a someter al Poder Judicial, además de desaparecerlo, lo va a someter a los dictados de un presidencialismo imperial, monárquico, que ya habíamos abandonado. Participaron secretarios de juzgados del Poder Judicial de la Federación, quienes hablaron de los riesgos que habrá en el país si se aprueba la reforma al Poder Judicial, con la elección por voto popular de los titulares de la Suprema Corte, tribunales y juzgados federales. Si algo caracteriza al Poder Judicial es la imparcialidad de los juzgadores para ejercer su cargo. El tema con convertir a un poder judicial que hasta el momento se ha caracterizado por la profesionalización de sus integrantes, es que si politizamos ese tercer poder, si bien constitucionalmente seguirán existiendo la división de poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial, pues lo cierto es que los tres estarán regidos por
la política. Esto que implica que de alguna manera todos vamos a deber favores. Estamos hablando del tema de elección y en este caso, ¿cómo se olvida el tema de la carrera judicial con estas reformas? Sin nada es invitar a todos a que quieren el día de mañana que una persona que careció de esa carrera judicial, que careció de esos esfuerzos o conocer realmente cómo se lleva cada procedimiento, esté impartiendo justicia. Las conclusiones de estos foros serán entregadas al Congreso de la Unión para que sean tomadas en cuenta en la iniciativa. El organismo Empresas Globales, integrado por 63 compañías internacionales con presencia en México, expresó su preocupación ante el riesgo de que México pierda certeza jurídica y oportunidades de inversión a consecuencia de la reforma judicial. Si bien reconoció la necesidad de crear un sistema judicial más transparente y eficiente, advirtió que es fundamental garantizar la independencia judicial y la certeza jurídica para seguir atrayendo inversión, generar empleo en México. Por ello, hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que en la discusión de la iniciativa próxima a comenzar se garantice que las y los jueces puedan resolver los asuntos de su competencia con imparcialidad y sin intromisiones indebidas, así como que se respeten sus condiciones de servicio e inamovilidad. Además, que se establezcan procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento de las personas juzgadoras para que quienes ocupen estos cargos sean personas íntegras e idóneas. Esta preocupación y advertencia se suma a lo externado por los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y de Canadá, Graeme C. Clark, quienes señalaron que el cambio podría afectar la democracia en México y la integración de Norteamérica. Y ahora es momento de enlazarnos con nuestra compañera Laura Murillo, quien a lo largo de la semana ha dado seguimiento a las movilizaciones de los trabajadores del Poder Judicial, quienes rechazan la iniciativa de reforma presidencial. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, informarte que este viernes continúa la protesta, la resistencia por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, entre ellos jueces y magistrados. Ellos reiteran que siguen trabajando, no es un paro total de actividades, se siguen atendiendo los casos urgentes y además adelantaron que ya han iniciado procedimientos ante organismos internacionales como Naciones Unidas. Vamos a escuchar. Si hay una queja que tengamos que atender, todos ya saben que tenemos que hacerlo, al margen de que estemos aquí. Que hay personas que llegan de estar aquí con nosotros de 9 a 3 y se ponen a trabajar de mutuo, a hacer sus pendientes. Se está trabajando para organismos internacionales y esperamos la respuesta de la Organización de Naciones Unidas. Ya dio la primera pauta, esperamos la respuesta de los inversionistas extranjeros, ya tenemos la del Canadá. Lamentaron que el presidente minimizara el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la inviabilidad de la reforma como está planteada. Él refiere que está en riesgo la economía y yo considero que es así, a pesar de lo que el presidente dijo esta mañana en el sentido de que es intromisión a nuestra soberanía. Yo creo que es el principal socio de nuestro país y en mérito de ello considero que debe de escuchar los comentarios que hace sobre esta situación, porque realmente de aprobarse la reforma como está, tal y como lo dice, no va a haber seguridad jurídica para los que invierten en nuestro país. Informar también que personal de otros edificios acudió a la sede del Consejo de la Judicatura aquí en San Lázaro para movilizarse hacia la Cámara de Diputados, expresando incluso su apoyo a los organismos autónomos. Es la información que tenemos al momento. Muchas gracias, Laura, como siempre, por tu reporte de lo que sucede, al menos aquí en la Ciudad de México. Y seguimos con más información. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 136/2022, en la que invalidó el artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas, disposición que establecía que el estado de interdicción y las demás condiciones de discapacidad establecidas por el mismo ordenamiento
serían valoradas en cada caso concreto para decidir qué tipo de ajustes razonables se requerían, con la finalidad de que las decisiones que afecten a este tipo de personas pudieran ser válidas, ejerciendo sus derechos y contrayendo obligaciones mediante el apoyo de sus representantes. El Pleno explicó que al afectar directamente los intereses de este sector de la población, era necesario que se hubiera realizado una consulta previa e informada. En la resolución, se vinculó al Congreso del Estado a realizar la consulta a las personas con discapacidad y emitir la legislación correspondiente, tomando en cuenta que la figura de interdicción es inconvencional. La primera sala de la Corte determinó que conforme al estándar de protección del derecho humano de intervención reconocido en favor de las víctimas, estas tienen derecho a controvertir mediante el recurso de apelación la descripción del hecho que da sustento a la teoría del caso propuesta por el Ministerio Público ante el juez de control al formular imputación en contra de una persona durante la audiencia inicial del proceso. Lo anterior siempre que el juez de control haya garantizado el derecho de intervención de la víctima y que durante la audiencia haya cuestionado la clasificación preliminar de los hechos. Este asunto derivó de un amparo en revisión promovido por una víctima indirecta que exigió reclasificar el delito por el que fue vinculado a proceso el superviviente imputado por el delito de homicidio en riña, previsto en los artículos 138 y 152 del Código Penal de Guanajuato, mismo que pedía reclasificar como homicidio culposo. La sala ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para que resuelva el caso conforme a los criterios fijados en esta resolución. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, el Consejo General del INE analiza proyecto de asignación de diputaciones de representación proporcional. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con temas electorales. La Sala Regional Especializada multó con 10,857 pesos al empresario Claudio X González por vulnerar la veda electoral al no llamar a votar por Morena y Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales. También impuso una multa por la misma cantidad al expresidente Vicente Fox, ya que de igual forma vulneró la veda electoral con publicaciones en su red social X. Para posicionar a Xóchitl Gálvez, se le impuso otra multa de 5,428 pesos por incumplir una medida cautelar ordenada por el INE. Por otra parte, acreditó que la excandidata al Senado, Lili Téllez, adquirió indebidamente tiempos en radio y violó principios constitucionales con su participación en un programa radiofónico, por lo que le impuso una multa y una amonestación. Puesto que su participación en el programa involucrado se tradujo en la difusión de propaganda electoral. Por tanto, se plantea imponer las sanciones que correspondan a la candidata, a los partidos que la postularon y a las concesionarias de radio involucradas. La Sala Regional Guadalajara retornó al Tribunal Electoral de Chihuahua diversas impugnaciones presentadas por los partidos Morena, PRI y Movimiento Ciudadano en torno a la distribución de las diputaciones plurinominales en el Congreso del Estado. Lo anterior, al desechar los recursos que presentaron los partidos de manera directa ante la Sala Regional, por lo que el tribunal local deberá emitir una resolución en un plazo máximo de 4 días y en caso de que dicha determinación sea impugnada nuevamente, la sala podrá conocer de ello. Porque considero que el tribunal no fue exhaustivo en el planteamiento que hizo el partido al impugnar por dos causales distintas la nulidad de votación recibida en una casilla. Y por eso es que considero que se debe de regresar al tribunal para que haga el análisis respectivo y determine lo que corresponda. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México revocó la resolución del Tribunal Electoral de Hidalgo que había declarado la nulidad de la elección en el ayuntamiento de Eloxotitlán, por lo que se confirma la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría emitida a la planilla postulada por el Partido del Trabajo. También revocó parcialmente la determinación del Tribunal Electoral de Tlaxcala,
que había anulado la elección del ayuntamiento por Huamantla. Por lo tanto, confirma el cómputo de la elección y la declaración de validez, así como la entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Verde. Y en cuanto al fondo, considera declarar fundados los agravios relacionados con la nulidad de la votación recibida en 30 casillas, 2 de ellas por presión al electorado y 28 por error en el cómputo. El Poder Judicial de Morelos inauguró 2 nuevas salas de lactancia en las instalaciones de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, y en el Departamento de Orientación Familiar de Cuernavaca, tanto para el personal como para las usuarias. El Consejo de la Judicatura de Nuevo León determinó ampliar los horarios de servicio del Centro Estatal de Convivencia Familiar para que permanezca abierto los 365 días del año de 9 a 20 horas. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, en coordinación con los poderes judiciales de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, realizan el segundo encuentro de diálogo entre justicias, con el objetivo de reconocer los diferentes sistemas tradicionales de impartición de justicia en la región. El Poder Judicial de Oaxaca participó en la audiencia del Centro Penitenciario de Tehuantepec, organizado por la Defensoría Pública del Estado, para asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Recuerde también que este sábado a las 18 horas se transmite Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.